Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Acordate que podés leer la versión digital de nuestra revista ingresando a impactoeconómico.com.ar. El siguiente tema tiene que ver con la gestión. Siempre es importante adquirir nuevas herramientas y aplicarlas para mejorar nuestro desempeño. Hoy la propuesta es enfocarnos en una función clave como es la venta. Para ello convocamos a una opinión muy calificada. Mava Gutiérrez es especialista en ventas, capacitadora y oradora internacional. Hola Mava, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Hola Daniel, ¿cómo estás vos? Y bueno, un placer por la invitación. Me gustaría comenzar con una pregunta que combina lo personal y lo profesional. ¿Cuándo comenzaste a involucrarte con el tema ventas? Bueno, desde muy chiquitita, desde los 10 años. Yo soy de Bahía Blanca y bueno, y cuando tenía 10 años se usaba entre las nenas chiquitas coleccionar unas hojitas con dibujito y demás. Y la verdad que en mi casa, nosotros somos mi papá profesional, mamá era ama de casa, somos 5 hermanos y bueno, nunca faltó nada, pero nunca sobró nada. Entonces, económicamente no teníamos como suele suceder ahora, que le pedís plata a tus papás para cosas extras. En casa eso no lo hacíamos porque entendíamos cómo era la situación. Entonces yo, no sé cómo, pero dije, necesito conseguir ese dinero. Con el egoísmo de una nena de 10 años, que lo único que quería era tener hojitas de carta como sus amigas. Y bueno, y en ese momento estaba el programa de Héctor Larrea, que se llamaba Atrévase a Soñar. No, perdón, 6 para triunfar. Y había un sponsor, Via Valrosa, no existe más Via Valrosa, pero es como venta de catálogo. Y bueno, y no sé cómo llegué a la casa de quien distribuía esos folletos y comencé a vender. Yo creo que esas señoras le deben haber dado un folleto a una nena de 10 años pensando que iba a jugar, pero no, desde los 10 hasta los 14 años vendí Via Valrosa y así comenzó mi vida con la venta. Hoy tengo casi 45 años y bueno, y no he hecho otra cosa en mi vida que no sea vender. Interesante. Para ir a un planteo concreto, pensando en una persona que decide mejorar su capacidad de vender, ¿por dónde arranca? ¿Cuál es el puntapié inicial que tiene que dar? A ver, vamos a dividirlo en dos partes pequeñas, porque puede ser una persona, por ejemplo, un emprendedor que decide vender algo en particular o que creó, que generó, o puede ser una empresa que tiene un equipo comercial. ¿Por qué te lo divido en dos partes? Porque hay un error que está mucho en el mundo de la venta, que es creer que existe un método supremo de venta y que todo se vende de la misma manera. Ese es el primer gran error y es por eso que se necesita, y fuertemente es eso lo que yo trabajo. Yo, por ejemplo, cada empresa que me contrata le armo su propio método de ventas, porque no se puede vender nada de la misma manera, porque el disparador interno de esto lo necesito. Los seres humanos no decimos lo quiero, decimos lo necesito. Esto lo necesito y lo necesito ahora, y si no tengo dinero, lo pido prestado. Bien, ese disparador no puede ser lo mismo si voy a comprar un auto, una ropa, un seguro. Por eso, en principio eso, las empresas tener presente que deben tener un método que esté absolutamente asociado a lo que venden. Y tener presente, por sobre todas las cosas, que el vendedor necesita ese conocimiento profesional. Porque yo lo que veo en las empresas, hace ya varios meses atrás, una gerente comercial me dice, ¿viste cómo son los vendedores cuando no llegan al objetivo? Yo le dije, no, mira, yo sé cómo son los vendedores cuando no pueden pagar el alquiler. La realidad es que muchas veces se espera que el vendedor por sí solo haga magia o que el resultado de una venta sea porque se alinearon los planetas y logré vender. No, tiene que haber un método detrás. Eso por el lado de las empresas.
Y por el lado del vendedor, del emprendedor que está solo y que de repente no tiene el sostén de una compañía que lo capacite o que contrate a alguien para ser capacitado, bueno, esa persona tiene que preguntarse algo muy importante. ¿Qué es lo que vende? Esa respuesta va a ser el producto o servicio. Y por sobre todas las cosas, preguntarse la posibilidad de qué le doy a quien me va a comprar. Y aunque esto parezca una pregunta básica, ni siquiera se hacen esa pregunta. Y eso es un disparador fundamental. Que yo entienda la posibilidad de qué tiene el otro que compra mi producto, mi servicio, cambia absolutamente todo. Ese es lo primero que tiene que hacer aquel emprendedor o vendedor individual que no está sostenido por una compañía. Acá es muy importante la empatía, digo bien, y la generación de confianza, ¿no? Esa es una buena pregunta, porque si yo digo, el mundo de la venta está tan desprestigiado que por ser lindo, linda y hablar bien ya podés ser vendedor. Y todo lo contrario, tenemos que tener súper presentes los vendedores que el cliente que está del otro lado, no importa cómo seas vos, qué sea tu producto o servicio, siempre va a tener un diálogo interno que le va a decir, el vendedor me va a decir cualquier cosa con tal de venderme. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con ese generar canchero, confianza, hablamos de la vida, uso rompehielos, todo eso no sirve para nada porque justamente levanta más aún esa vara. O bueno, o algo que suelo cuidar bastante, que son las mujeres vendedoras, que no, si me he visto provocativa y lo voy a llamar la atención. Sí, le vas a llamar la atención. La pregunta es ¿para qué? Siempre me tengo que vestir, mirarme al espejo y decir, ¿qué voy a vender? Tengo que evitar absolutamente todas las distracciones que podemos generar en el otro, porque esa es la confianza primaria, cuando el cliente baja esa barrera de desconfianza, ¿sí? Y algo muy importante, vos utilizaste la palabra empatía, es una palabra muy poderosa, pero la empatía se genera haciendo eso. No se genera por la simpatía, son dos cosas distintas. El vendedor no tiene que ser simpático, tiene que ser empático. Entonces, cuando de repente viene ese cliente que con su cara te demuestra que tiene el diálogo interno, me va a decir cualquier cosa con tal de venderme, y del otro lado hay alguien que le sonríe de una manera totalmente disociada, bueno, bien, ahí ya dimos el primer paso, pero con el pie izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber dividir. No es todo lo mismo. Yo observo permanentemente en el mundo de la venta, todo se mezcla, todo se mezcla, todo es más o menos lo mismo. Y la realidad es que no es así. Mira, te voy a comentar algo que a mí me preocupa. A veces escucho análisis de, bueno, vamos a analizar los distintos tipos de vendedores y ponen como ejemplo el personaje de El Lobo de Wall Street, la película. Bien, perfecto. Eso no son herramientas de persuasión, eso es manipulación. Claro, claro. Entonces, yo digo, está todo mezclado, está todo mezclado. ¿Cómo yo me voy a sentar como vendedor a analizar una manipulación? Ahí tendría que tener un profesional, un psicólogo, un psiquiatra hablando de eso. Entonces, hay que saber dividir la herramienta de persuasión que permanentemente la utilizamos, permanentemente estamos vendiéndole a nuestra pareja en qué momento le digo que quiero ir al cine para que me diga que sí, eso es una herramienta de persuasión, pero la manipulación es otra cosa. A mí me preocupa, y debo ser honesta en esto, esta mezcla, que todo parece que es lo mismo. Maba, en este contexto tan complicado de crisis económica, recesión, locales que cierran, se habla mucho de la necesidad de reinventarse. Ahora, el punto es cómo reinventarse. ¿Cómo pasás del enunciado a las acciones concretas? Sí, la realidad es que un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Detenernos, yo creo que ahí es muy difícil porque todos estamos atravesando algo que nunca imaginamos que íbamos a atravesar. Y que lo que nos confronta mucho con eso es ver una realidad tan cruda permanentemente a nuestro alrededor. Entonces, creo que es intentar manejar la desesperación, ¿no?
es la falta de control lo que no nos hace direccionarnos a donde nos tenemos que direccionar. Así somos los seres humanos, cuando podemos tener el control de lo que nos sucede. ¿Para qué? Para, bueno, si yo me dedico a la venta, detenerme, formarme, preguntarme, pero por sobre todas las cosas, en principio lo que debo hacer es tener el control de mis emociones. Pero quiero ser muy respetuosa en esto, porque realmente estamos en una situación muy extrema. Ya no es, como yo suelo decir en los talleres que doy o en las capacitaciones, bueno, la Argentina está permanentemente en crisis, entonces dejemos de hablar de la crisis. Esto puntualmente lo que está sucediendo no tiene que ver con nada de lo que hemos vivido, entonces quiero ser muy respetuosa en esto, pero sí, respondiendo justamente a tu consulta, es ser clara en lo primero que debemos hacer es intentar y hacer todo el esfuerzo por tener el control de nuestras emociones para, ya disociados de esa emoción, empezar a buscar nuestro método, a entender qué es lo que hacemos. Porque hay una realidad también, cuando esto pase, que en algún momento va a pasar, todos tenemos que salir con el doble de la formación que teníamos, con el doble de la capacitación que teníamos, porque vamos a tener que salir a vender el doble. Esa es la verdad. Mava, gracias por tu tiempo. Seguiría un rato largo charlando contigo, pero bueno, sería un gusto cuando termine esta cuarentena tenerte en el Alto Valle dando una capacitación. Me encantaría. La verdad que yo, bueno, antes de que suceda la pandemia, viajaba muchísimo. Casi todos los lunes estaba arriba de un avión viajando por todo el país a dar capacitaciones y a dar los talleres que yo doy. Yo también doy talleres abiertos, donde bueno, quien quiere paga una entrada y trabajamos 4 horas fuertemente para que no importa lo que venda, al día siguiente venda más. Así que seguramente pronto estaremos ahí, cara a cara, y ahora que nos estamos acostumbrando a estos lazos por medio de una pantalla, rápidamente nos vamos a encontrar con el vernos personalmente, que bueno, que nada suple eso, por supuesto. Igual, así será. Mava, has dado en estos minutos una clase magistral de ventas. Muchas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a vos. Interesantísima la entrevista con Mava Gutiérrez. El agradecimiento a Mariana Asaudorian por las gestiones para concretar esta entrevista. Pausa y último bloque. Ya venimos. Vuelve la competencia que impulsa las ideas de un país. Naves Federal 2020. Banco Macro, en alianza con IAE Business School, acerca formación profesional a los emprendedores. Naves Federal 2020. Las ideas de un país. Macro. Cerca siempre. Sindicato de Camioneros de Río Negro. Un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío. Estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones. En la isla 16 de Allen. Unidos. Se puede. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar.